Hola, mi nombre es Felipe Lara, soy estudiante de diseño de la Universidad Católica de Chile, voy en quinto año y quisiera presentarle algunos de mis más importantes proyectos para postular a esta pasantía. Lo primero que he realizado cuando estaba en segundo año en la carrera, en el ramo de imagen textil con la profesora Soledad Osis de la Guardia, realizamos en primer lugar imágenes supraestructurales que consistían en rescatar elementos de nuestro entorno y crear textiles con objetos. Podemos ver acá tul con alambre, un ejercicio con botones y golillas, unidos todos con hilo de pescar, y aplicación de calor sobre tela con monedas amarradas para generar esta textura. Luego estampé sobre tul a través de técnicas de sublimación y de serigrafía, en este caso. En el mismo ramo, luego realizamos trabajos con teñidos, con técnicas de chivory, desteñidos, como pueden observar, igual con técnicas de chivory. Y por último, realizamos un tamaño grande, en la cual elegí la técnica de Arachi y teñido en dos colores para generar este textil. Luego, en el ramo llamado Sistemas de Configuración desde el Textil, del cual soy ayudante este semestre, realizamos distintos estampados, donde el primero fue realizar un estampado en base a texturas, como pueden observar acá. Distintas texturas sacadas de objetos del entorno nuestro, y tipografías, en donde creamos un rapport, el cual luego va a ser fotografado en estos bastidores, y con la utilización de la rasqueta, fue estampado realizando pruebas de colores, y luego en una tela grande donde se repetía 3 por 4 veces, como podemos observar. Todo esto fue hecho totalmente a mano. Luego, para el examen de este mismo ramo, la idea sigue siendo un poco la misma, pero con la utilización de dos colores. Para esto tuvimos que fotografiar dos bastidores, cada uno representa un color a estampar. Y al igual que el anterior, se realizaron primero unas pruebas de color, como pueden observar, y luego se desarrolló la tela grande. Esta tela fue realizada con el fin de ser un papel mural. Y dentro de este mismo trabajo se realizó un ejercicio radial para cojines, manteles, etc. Y una serie Fibonacci. Dentro de los trabajos de indumentaria que he realizado durante mi carrera, encontramos este abrigo que fue realizado en segundo año en el taller de identidad. El proyecto consistía en crear indumentaria para personas con problemas de motricidad fina. En este caso nuestros usuarios fueron personas de tercera edad, y realizamos este abrigo que se unirá solamente a través de esta cinta y se ajustará en base a los requerimientos de la persona. Luego, en tercer año, en el taller de indumentaria conceptual con Cecilia Román, partimos trabajando envolventes de la parte superior del cuerpo con un material ligero que fuera como es la crea, y creamos esta mini colección de 3 prendas que pudieran funcionar tanto juntas como por separado. Y en este caso yo utilicé una textura para crear más volumen dentro de la persona,
la cual fue creada a través de pliegues y cosidos en ciertos puntos para que se pudieran amarrar así. Acá podemos observar mejor la textura que se genera a través de esta técnica. Este trabajo consistía en crear un envolvente para la parte superior del cuerpo en base a un concepto de una emoción, que en este caso fue la ira. Para este utilicé bases color rojo y una técnica de teñido aprendida anteriormente para que simulase un cuerpo grande, como pareciese músculo. En este trabajo, al igual que el anterior, partimos trabajando un concepto, en este caso fue la arquitectura, y la idea fue hacer un envolvente totalmente simétrico, y utilicé la lana para que tuviera estructura también en el mismo tejido. Luego, en cuarto año, en el taller de mercado de indumentaria, realizamos un trabajo para un diseñador. En este caso, la idea era hacer un encargo para Hussein Chalayan y utilizamos prendas desechadas de la ropa usada, donde yo trabajé con técnicas de plisado para crear volumen en el cuerpo, como lo hace Hussein, y cosas muy lineales y volumétricas. Luego, el encargo final de ese taller fue crear una mini colección en base a gustos propios y definiendo un usuario previamente. Y al igual que antes, utilicé técnicas de plisado, también para la creación de volumen, colores muy neutrales, y eran de abrigo porque eran para invierno. Aquí podemos ver una falda con un plisado, un tapado. Este fue seleccionado para el desfile de Raíz Diseño. Y por último un polerón estampado por mí mismo. El último proyecto del que les quisiera hablar es el proyecto de título, el cual consiste en la creación de un emprendimiento textil para gente de campamento o asentamientos urbanos, gente vulnerable, en donde se utilice este desecho generado por las industrias textiles de Chile, el cual es solamente tela picada, que al ser cortado en tiras puede ser tejido en estos telares de puntilla de distintos tamaños, con los cuales se generan estas texturas y superficies textiles para la creación de indumentaria. Acá podemos ver un paño más grande. Como es un proyecto que está en realización, todavía no están los prototipos finales, pero esa es la idea. Luego de haberles presentado mis más importantes trabajos y en modo de conclusión, me gustaría agradecerles por la oportunidad que me han dado de postular esta pasantía y quisiera decirles que luego de que vuelva a Chile, me gustaría implementar todas las herramientas adquiridas en Francia para poder implementar diseños locales en donde se pueda hacer un rescate de la cultura de acá y poder perdurarla en el tiempo.